Marido humilla a su esposa en la graduación de su hija, pero el discurso de la joven cambió todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Clara despertaba temprano cada mañana, antes de que el sol terminara de teñir el cielo de tonos anaranjados. Sus manos, ya marcadas por los años de trabajo doméstico, se movían con una precisión mecánica mientras preparaba el desayuno. Nadie lo notaba, pero ella siempre se aseguraba de que el café de Germán estuviera exactamente como le gustaba, con la cantidad justa de azúcar y sin una sola gota de más. No importaba cuánto se esforzara en los detalles, porque la respuesta de su marido siempre era la misma: indiferencia o, peor aún, desprecio. «Otra vez, demasiado caliente», gruñía Germán, sin siquiera mirarla, empujando la taza a un lado. Clara se limitaba a bajar la mirada y a sentir. No valía la pena discutir, nunca valía la pena discutir. Germán la había reducido a una sombra dentro de su propia casa. Años atrás, cuando se casaron, Clara todavía tenía sueños. Pensaba en estudiar, en tener una profesión, en hacer algo que la hiciera sentir orgullosa, pero su marido nunca la apoyó. Para él, una esposa solo debía ocuparse del hogar y de los hijos. Las aspiraciones de Clara le parecían absurdas, un capricho sin sentido. «No necesitas estudiar», le decía con tono condescendiente. «¿Para qué? Yo gano suficiente dinero. Solo concéntrate en la casa y en criar a nuestra hija». Al principio, Clara intentó defender sus sueños, pero con cada burla, con cada comentario cruel disfrazado de broma, su voluntad se fue apagando. Finalmente, se resignó. El tiempo pasó y la rutina la envolvió como una jaula invisible. Cocinar, limpiar, asegurarse de que todo estuviera en orden para cuando Germán llegara del trabajo. Siempre esperando, no cometer ningún error, no darle un motivo más para sus desprecios. Valentina, su hija, creció observando esa dinámica. Al principio, cuando era niña, no comprendía del todo por qué su madre siempre parecía tan pequeña al lado de su padre. Pero con los años entendió la verdad. Su madre era tratada como un mueble más dentro de la casa, algo útil pero sin importancia. Lo peor no eran los gritos, porque rara vez Germán levantaba la voz. Lo que dolía eran los comentarios envenenados, las burlas constantes disfrazadas de simple sinceridad. «Clara, deberías arreglarte un poco más. Ya, pareces una vieja. ¿De verdad piensas ponerte eso? No me hagas pasar vergüenza. No sé cómo alguien puede pasarse el día en casa y aún así verse tan cansada». Clara jamás respondía. Aprendió que la mejor manera de sobrevivir era el silencio. Pero Valentina no podía soportarlo. Cada vez que veía a su padre menospreciar a su madre, sentía una rabia profunda, un fuego que le quemaba por dentro. Pero era demasiado joven para hacer algo. Las noches eran las peores. Germán llegaba cansado y siempre encontraba algo de qué quejarse. La comida, el orden de la casa, cualquier cosa. Y aunque Clara intentaba ignorarlo, sus palabras se clavaban en ella como pequeñas dagas invisibles. «¿Sabes cuál es tu problema?», le dijo una vez mientras cenaban. «Nunca hiciste nada con tu vida. Solo eres la madre de Valentina. Si mañana desaparecieras, nada cambiaría». Valentina sintió que la sangre le hervía, pero su madre le puso una mano en el brazo, un gesto silencioso pidiendo calma. Clara ya estaba acostumbrada, pero Valentina no. Desde que tenía memoria, su madre había sido su mayor inspiración. No porque fuera una mujer que había logrado grandes cosas, sino precisamente porque nunca se le permitió hacerlo. A pesar de ello, nunca dejó de dar amor, de preocuparse por cada detalle, de sacrificarse para que su hija tuviera lo mejor. Esa noche, después de que Germán se durmiera en el sofá viendo televisión, Valentina encontró a su madre en la cocina, limpiando silenciosamente los platos de la cena.
Mamá, ¿por qué lo permites?, preguntó en voz baja. Clara se detuvo un momento. Miró a su hija, su único tesoro en este mundo. Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. Porque tú eres lo único que importa. Para Clara, su vida ya no tenía solución. Había dejado pasar demasiado tiempo, había permitido demasiadas cosas. Pero su hija, Valentina, aún tenía un futuro brillante por delante. Y si tenía que soportar humillaciones diarias para asegurarse de que su hija nunca tuviera que vivir lo mismo, lo haría sin dudar. La graduación de Valentina estaba cerca. Para ella era el momento más importante de su vida. Clara había ahorrado en secreto para poder comprarle un vestido hermoso, uno que la hiciera sentir especial. Lo que no sabía era que en ese mismo evento, su esposo la haría sentir más pequeña que nunca y que por primera vez su hija no se quedaría callada. Germán se miró en el espejo con satisfacción mientras ajustaba el nudo de su corbata. Se consideraba un hombre exitoso, alguien que había construido una vida estable con esfuerzo y determinación. Nada de lo que tenía le había sido regalado. Cada logro, cada centavo en su cuenta bancaria era el resultado de su trabajo incansable. En su mente, él era el pilar de la familia, el único motivo por el cual Clara y Valentina podían llevar una vida cómoda. No entendía por qué su hija insistía en darle tanta importancia a la ceremonia de graduación. Para él, era solo un trámite, un acto simbólico sin verdadero significado. Después de todo, ¿qué sentido tenía celebrar algo que se suponía que debía cumplirse de todas formas? Terminar la escuela era una obligación, no un logro. No entiendo por qué hacen tanto escándalo por esto, murmuró mientras tomaba su chaqueta. Clara, que estaba en el dormitorio terminando de arreglarse, escuchó el comentario pero no dijo nada. No esperaba que Germán entendiera. Desde el momento en que Valentina había recibido la noticia de su graduación, su padre lo había tratado con desdén, como si no tuviera ningún valor. Para Germán, los verdaderos éxitos eran los que se medían en dinero y poder. Una ceremonia en la que los jóvenes recibían un diploma y escuchaban discursos motivacionales le parecía una pérdida de tiempo. «Vamos a llegar tarde», dijo, con impaciencia, mirando su reloj. Cuando Clara salió del dormitorio, él la miró de arriba a abajo con una expresión de fastidio apenas disimulada. «¿Eso es lo que vas a ponerte?», preguntó con una mueca. Clara bajó la mirada, sintiendo el calor de la vergüenza arder en su pecho. Había pasado horas eligiendo ese vestido, uno que no era nuevo, pero que al menos la hacía sentir un poco más presentable. «¿No tengo otra cosa?», respondió en voz baja. «Claro que no», bufó Germán. «No sé para qué te preocupas tanto. Nadie va a estar mirándote a ti». Clara sintió una punzada en el estómago, pero no respondió. Estaba acostumbrada a sus palabras hirientes. En la sala, Valentina esperaba impaciente, ajustando los últimos detalles de su atuendo. Para ella, ese día significaba mucho más que una simple ceremonia. Era el símbolo de todo el esfuerzo que su madre había hecho en silencio durante años. Sabía que su padre no compartía su entusiasmo y que probablemente pasaría toda la velada con su expresión de aburrimiento, pero eso no le importaba. Lo único que le preocupaba era lo que tenía planeado hacer esa noche. Mientras viajaban en el coche, Germán manejaba en silencio, sin prestar atención a la conversación entre madre e hija. Clara intentaba ocultar su nerviosismo, pero cada vez que cruzaba mirada con su esposo, sentía el peso de su juicio. «Espero que al menos el evento no sea largo», dijo de repente Germán, rompiendo el silencio. «Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo». Valentina apretó los puños sobre su vestido. «Es mi graduación, papá», dijo con frialdad. «Solo ocurre una vez en la vida». Germán soltó una carcajada sin humor. «Dios, los jóvenes de hoy en día
Creen que cualquier cosa es un gran acontecimiento. En mis tiempos, nadie hacía tanta ceremonia por terminar la escuela. Clara puso una mano en la pierna de su hija, como advirtiéndole que no discutiera. Pero Valentina no estaba de humor para callar. «Quizás porque para ti nunca significó nada», respondió sin apartar la mirada de la carretera. «Pero para otros sí». Germán no contestó, pero su expresión se endureció. Al llegar al auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia, la multitud de familias y estudiantes los recibió con entusiasmo. Valentina sintió una oleada de emoción al ver a sus compañeros vestidos con sus togas y birretes, riendo y tomándose fotos con sus seres queridos. Germán, en cambio, frunció el ceño. «¡Qué exageración!», murmuró mientras avanzaban entre la gente. Clara se sentía fuera de lugar. Se preguntaba si los demás la miraban, si notaban su ropa sencilla, su postura encogida, su expresión siempre temerosa. Pero lo que más la preocupaba no era ella misma, sino lo que su esposo pudiera hacer. Sabía que Germán no tenía filtro cuando hablaba. No le importaba si sus comentarios humillaban a otros, mucho menos a ella. Se preguntó cuántas veces en el pasado había deseado desaparecer en situaciones como esa, cuando sentía que la vergüenza la asfixiaba. Valentina fue llamada al escenario junto a sus compañeros. El público aplaudió con entusiasmo. Germán apenas movió las manos, mirando su reloj con impaciencia. Cuando llegó el momento de los discursos, el director de la escuela habló primero, seguido de algunos profesores. Valentina sentía el corazón latir con fuerza. Pronto sería su turno. Desde su asiento, Clara la miraba con orgullo. Y Germán, con total indiferencia. Nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de ocurrir. La ceremonia de graduación transcurría en un ambiente festivo. Los estudiantes celebraban entre risas y abrazos. Las familias se tomaban fotografías y el auditorio estaba iluminado con luces cálidas que realzaban la importancia del momento. Valentina observaba todo con emoción contenida. Aquella noche no solo significaba el final de una etapa, sino también la oportunidad de expresar lo que había guardado dentro de sí por años. Germán, en cambio, no compartía la misma emoción. Después de unos minutos en su asiento, ya parecía aburrido, revisando el teléfono constantemente y lanzando suspiros pesados cada vez que algún discurso se prolongaba más de lo que consideraba aceptable. No tardó mucho en dirigirse a la mesa donde servían bebidas y tras su primer trago comenzó a relajarse. Clara, sentada a su lado, mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo. No quería que esa noche se convirtiera en una más de aquellas en las que Germán encontraba una excusa para menospreciarla. Deseaba que, por una vez, su esposo pudiera comportarse con dignidad y darle a Valentina el reconocimiento que merecía. Pero pronto su esperanza se desmoronó. Después de su tercer vaso de whisky, Germán empezó a hablar más alto, haciendo comentarios mordaces sin preocuparse por el volumen de su voz. «Mírala, Clara», dijo con una risa burlona, señalando a una de las madres que estaba a unos metros de ellos. Eso es lo que pasa cuando una mujer se preocupa por sí misma, cuando no se deja estar. Clara sintió su rostro arder, pero no respondió. «Y mírate tú», continuó él, sacudiendo la cabeza con fingida tristeza. «Debería darte vergüenza presentarte así en público. Parece que ni siquiera hiciste el esfuerzo de arreglarte». Algunas personas alrededor comenzaron a prestar atención a la escena. Algunos se miraron entre sí con incomodidad, otros simplemente se hicieron los desentendidos. «De verdad no entiendo cómo puedes salir a la calle con esa ropa», insistió Germán, tomando otro sorbo de su vaso. «¿O acaso crees que a alguien le importa lo que una mujer como tú haga o deje de hacer?» Una risa apagada se escuchó,
en algún punto de la mesa. No era una carcajada fuerte, sino más bien una reacción incómoda de alguien que no sabía cómo responder a la situación. Clara deseó desaparecer, pero no era la única que estaba sintiendo la humillación. A pocos metros, Valentina observaba la escena con los puños apretados. Su padre, una vez más, encontraba la manera de hacer sentir a su madre como si no valiera nada, como si su existencia misma fuera un estorbo. Por años había sido testigo de esas situaciones en casa, pero nunca frente a tantas personas, nunca de forma tan descarada. Lo peor de todo, continuó Germán, ya con la voz ligeramente arrastrada por el alcohol, es que ni siquiera puedes decir que lograste algo en la vida. No estudiaste, no trabajaste, no hiciste nada. Si no fuera por mí, estarías perdida. Clara bajó la mirada, como hacía siempre, pero esta vez Valentina no podía quedarse en silencio. Apretó los dientes, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra su pecho con furia. Las personas a su alrededor observaban la escena con diferentes expresiones. Algunos parecían divertidos, como si fuera un espectáculo más. Otros miraban a Clara con compasión, pero sin intervenir. Esa indiferencia era lo que más enfurecía a Valentina. ¿Cómo podía la gente ver a su madre siendo humillada y no hacer nada? ¿Cómo podían permitirse simplemente desviar la mirada? Germán continuó con su discurso cruel, como si estuviera orgulloso de cada palabra que salía de su boca. Al menos nuestra hija sí logró algo. Al menos ella no será una fracasada. Las palabras se sintieron como un golpe en el estómago. De Valentina había llegado el límite. Se levantó de su asiento con los ojos encendidos de determinación. La ceremonia aún no había terminado. Quedaba un último discurso, y ella sabía exactamente qué iba a hacer. El auditorio estaba en completo silencio cuando el presentador tomó el micrófono y anunció el último discurso de la noche. Valentina se puso de pie con una elegancia serena, caminando con paso firme hacia el escenario. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era aún más grande. Desde su asiento, Clara la observaba con orgullo, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Germán, por otro lado, apenas prestaba atención. Seguía sentado con una mano apoyada en su rodilla y la otra sosteniendo un vaso con los restos del whisky que había estado bebiendo durante la ceremonia. Estaba convencido de que su hija aprovecharía el momento para reconocer su esfuerzo como padre, para agradecerle por haberle proporcionado una vida cómoda, una educación de calidad y todo lo que necesitaba para llegar hasta allí. Valentina tomó el micrófono con seguridad y miró a la multitud frente a ella. Sabía que entre esas personas había amigos, profesores, familiares de sus compañeros y, lo más importante, su madre y su padre. Buenas noches a todos, comenzó, con voz clara y firme. Esta noche es especial para cada uno de nosotros. Hemos trabajado duro, superado obstáculos y llegado hasta aquí con esfuerzo y dedicación. Pero hoy quiero hablar de alguien que ha sido mi mayor inspiración, la persona que me dio la fuerza para nunca rendirme. Se hizo un breve silencio mientras los invitados esperaban la siguiente frase. Todos daban por hecho que hablaría de su padre. Pero entonces Valentina giró lentamente la cabeza y clavó su mirada en Clara. Mi madre. El auditorio entero contuvo la respiración. Desde su asiento, Germán frunció el ceño. Su expresión pasó de la indiferencia al desconcierto. Durante un breve instante, pensó que su hija estaba haciendo alguna introducción simbólica antes de agradecerle a él. Pero en cuanto vio la intensidad en los ojos de Valentina, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mi madre, repitió Valentina con la voz más firme, es la persona más fuerte e increíble que he conocido. La sala quedó en absoluto silencio.
Algunas personas miraron en dirección a Clara, que parpadeaba sorprendida, sin poder procesar del todo lo que estaba sucediendo. Otras miraron a Germán, esperando ver su reacción. El hombre se removió en su asiento, incómodo. Algo en su interior le advertía que aquello no era una simple dedicatoria cariñosa. Algo estaba a punto de explotar. Valentina sostuvo el micrófono con más fuerza y continuó. Durante años, crecí viendo a mi madre sacrificarse en silencio. Ella no tenía un título universitario, no tenía un gran trabajo, ni un reconocimiento público, pero tenía algo mucho más valioso, un corazón inquebrantable y una valentía que pocas personas en esta sala podrían siquiera imaginar. Algunas personas en la audiencia se inclinaron ligeramente hacia adelante, atrapadas por la emoción en sus palabras. Germán sintió su piel arder. Mi madre nunca tuvo la oportunidad de perseguir sus sueños, siguió Valentina con la voz vibrante. Le dijeron que no los necesitaba, que no eran importantes, que su única función en la vida era servir a otros, sin esperar nada a cambio. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Clara sintió que el pecho le pesaba, como si el aire en el auditorio se hubiera vuelto más denso. Quiso moverse, decir algo, detener a su hija, pero no pudo. Algo dentro de ella le decía que ese era el momento de Valentina. Germán se movió, inquieto en su asiento. Ya no había duda. Aquello no era un simple discurso. He escuchado muchas veces que el éxito se mide en títulos, en dinero, en logros visibles. Pero hoy quiero decir que eso es mentira. Los ojos de Valentina brillaban con emoción y determinación. El éxito de mi madre nunca fue reconocido, nunca recibió aplausos, ni palabras de aliento, pero sin ella yo no estaría aquí. Sin su sacrificio silencioso, sin su amor incondicional, sin su fortaleza para soportar cosas que ninguna persona debería soportar, yo no sería nada. Los murmullos se intensificaron. Algunas personas comenzaron a intercambiar miradas, incómodas, como si de repente entendieran lo que estaba ocurriendo. Germán sintió un nudo en el estómago. Su hija estaba hablando de Clara como si él no existiera, como si todo lo que él había hecho por ella, toda la vida que le había proporcionado, no tuviera ningún valor. Se inclinó hacia adelante y susurró en voz baja, como si quisiera advertir a su esposa: «Detén esto». Pero Clara no se movió. Valentina tomó aire y miró directamente a su padre. «Esta noche quiero hacer algo que nunca antes se ha hecho. Quiero que todos los aquí presentes se pongan de pie y le den un aplauso a mi madre, porque ella lo merece más que nadie». Por un instante, el silencio fue absoluto. Luego, alguien en la primera fila comenzó a aplaudir tímidamente, y después otra persona y otra, hasta que todo el auditorio estalló en un aplauso ensordecedor. Clara se cubrió la boca con las manos, incapaz de contener las lágrimas que corrían por sus mejillas. Germán sintió que la sangre se le helaba en las venas. Nunca en su vida se había sentido tan expuesto, tan vulnerable, porque en ese momento, mientras todo el mundo aplaudía a Clara, él entendió lo que Valentina acababa de hacer. Había arrancado de su pecho el reconocimiento que siempre había creído merecer, y se lo había entregado a la persona que él más había despreciado. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El eco de los aplausos aún resonaba en el auditorio cuando Valentina, con la mirada encendida por una mezcla de emoción y determinación, decidió que no había marcha atrás. Había llegado hasta ahí con un propósito y no se detendría hasta decir toda la verdad. Inspiró profundamente, sintiendo el peso del momento en sus hombros, pero también la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Clara seguía sentada en su lugar, con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por sus mejillas.
Nunca en toda su vida alguien le había dedicado palabras tan sinceras y llenas de amor. Se sentía abrumada, pero también extrañamente ligera, como si después de tantos años de silencio, su historia finalmente estuviera siendo escuchada. En contraste, Germán estaba rígido, con el rostro endurecido y los labios apretados. Su orgullo le decía que debía detener aquello de inmediato, que no podía permitir que su hija siguiera exponiéndolo de esa manera, pero algo en la mirada de Valentina lo paralizó. No era la de una niña rebelde queriendo desafiar a su padre, sino la de una mujer que conocía la verdad y estaba lista para revelarla al mundo. El auditorio, que antes estaba lleno de murmullos y conversaciones discretas, ahora se encontraba en completo silencio. Todos esperaban las siguientes palabras de Valentina, sin saber que lo que vendría cambiaría la manera en que veían a aquella familia para siempre. Esta noche es un homenaje a quienes nos ayudaron a llegar hasta aquí, continuó Valentina, con la voz firme. Y yo quiero compartir algo que nunca antes había dicho en público, algo que la mayoría no sabe, pero que cambió el curso de mi vida. Algunas personas se inclinaron ligeramente hacia adelante, atrapadas por la intensidad del momento. Germán sintió una punzada de ansiedad en el estómago, pero intentó disimularlo cruzando los brazos. Durante años, crecí creyendo que mi padre era el único responsable de todo lo que teníamos, dijo Valentina con un tono más pausado. Que era su esfuerzo el que nos permitía vivir con estabilidad, que gracias a él yo podía estudiar en un buen colegio, tener oportunidades y llegar hasta aquí. Germán esbozó una sonrisa torcida, convencido de que finalmente su hija estaba reconociendo su sacrificio. Pero la expresión de Valentina cambió, y con ella, la tensión en el ambiente se volvió casi insoportable. Pero me equivoqué. El murmullo volvió a recorrer la sala. Germán sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mi padre siempre nos hizo creer que él era el único que trabajaba, que él sostenía todo y que sin él, mi madre y yo no seríamos nada. Pero la verdad es que mi madre nunca fue una carga, nunca fue un peso muerto, como él la hizo ver. El rostro de Germán se tensó. Algo dentro de él gritaba que debía hacerla callar, pero sabía que no podía hacerlo sin quedar en una posición aún más humillante. Cuando yo era niña, recuerdo muchas noches en las que despertaba y encontraba a mi madre sentada en la mesa de la cocina, con las manos manchadas de tinta, bordando, escribiendo, cosiendo. No entendía por qué lo hacía, no comprendía por qué se quedaba despierta hasta el amanecer si ella no trabajaba. Clara llevó una mano a la boca sintiendo cómo la emoción la desbordaba. No quería que Valentina hablara de eso. No quería que el mundo supiera lo que había hecho en silencio, en la sombra, sin esperar reconocimiento. Mi madre nunca se quejó, nunca pidió nada. Pero mientras mi padre la despreciaba y le decía que no servía para nada, ella encontraba maneras de ayudarnos sin que él lo supiera. Los ojos de Germán se abrieron con sorpresa. Sí, continuó Valentina mirando directamente a su padre. Durante años mamá trabajó en secreto. Lavaba ropa para otras personas, hacía costuras, escribía informes para otros, cualquier cosa que le diera un poco de dinero extra. El impacto en la sala fue inmediato. Los murmullos aumentaron. Algunas personas miraron a Clara con asombro, otras voltearon hacia Germán tratando de descifrar su reacción. ¿Saben por qué lo hacía?, preguntó Valentina con un brillo de tristeza en los ojos. Porque mi padre decía que pagar una mejor educación para mí era un gasto innecesario. Decía que cualquier colegio servía, que no tenía sentido invertir en algo así porque, de todas formas, yo terminaría casándome y dependiendo de un hombre. Un murmullo de incredulidad recorrió la audiencia. Pero mi madre no lo aceptó
Ella quería algo mejor para mí, así que con cada moneda que ganaba en secreto, ahorraba para ayudar a pagar mi educación. Germán sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su rostro estaba pálido, sus manos apretaban con fuerza el borde de su silla. Si hoy estoy aquí, no es solo por mi esfuerzo, no es por mi padre, es por mi madre. Los murmullos cesaron. Ahora solo quedaba un silencio espeso, denso, incómodo. Clara tenía los ojos llenos de lágrimas. Nunca quiso reconocimiento, nunca esperó un agradecimiento. Pero escuchar a su hija decir esas palabras, ver cómo el mundo finalmente la miraba y la veía como algo más que una sombra, era demasiado. Germán, en cambio, sintió un peso terrible caer sobre él. Siempre se había sentido superior a Clara. Siempre había creído que sin él, ella no tendría nada. Pero ahora, frente a todos, su hija le estaba demostrando que quien realmente no había logrado nada por mérito propio era él. Porque mientras él se llenaba de orgullo creyendo que era el pilar de la familia, su esposa había estado en silencio, haciendo sacrificios invisibles, sosteniendo todo sin pedir reconocimiento. Y ahora, en la peor de las ironías, el reconocimiento que él siempre había exigido le estaba siendo arrebatado frente a todos. El auditorio permanecía en silencio absoluto. Nadie miraba a Germán con respeto, solo con vergüenza. Germán sentía cómo la sangre le martilleaba en las sienes. El aire en el auditorio se había vuelto denso, irrespirable. Nunca en su vida había experimentado una sensación como esa, el peso sofocante de la vergüenza. Siempre había sido él quien dominaba los espacios, quien hablaba con autoridad, quien recibía respeto sin esfuerzo. Pero ahora, cada mirada que lo rodeaba estaba cargada de algo distinto. No admiración, no reconocimiento, desprecio. Quiso hablar, quiso interrumpir, quiso recuperar el control de la situación, pero su lengua estaba atrapada entre la rabia y la incredulidad. No podía aceptar lo que estaba ocurriendo. Su propia hija, la niña a la que él había criado con la creencia de que todo lo que tenía se lo debía a él, lo había destruido en cuestión de minutos. Esto no es cierto, farfulló, con voz temblorosa tratando de recomponerse. Están exagerando. Nadie respondió, nadie lo defendió. Tragó saliva y se puso de pie de golpe, sintiendo la necesidad urgente de imponer su presencia. No es como lo están diciendo, insistió, mirando a los invitados que aún lo observaban en silencio. ¿De verdad creen que Clara hizo todo eso? Es ridículo. Las palabras salieron torpes, casi desesperadas. Germán se giró hacia Clara, esperando verla encogida como siempre, esperando que lo mirara con la misma sumisión de toda la vida. Pero lo que encontró en su rostro fue distinto. Ella no tenía miedo. Por primera vez en tantos años, Clara lo observaba con calma, con una serenidad que lo desarmó por completo. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas, pero no eran de tristeza. Era como si finalmente se hubiera liberado de algo que la oprimía desde hacía décadas. Germán sintió una punzada en el pecho. Clara, murmuró, como si quisiera que ella misma negara todo, que le diera una salida, que lo salvara de esa humillación. Pero Clara no dijo nada, porque no tenía nada que defender, porque la verdad ya había sido dicha. Germán sintió su estómago contraerse con una sensación desconocida. Se giró hacia la audiencia, esperando ver alguna mirada de apoyo, alguna persona que compartiera su punto de vista. Pero todo lo que encontró fueron rostros fríos, miradas esquivas, cabezas que se inclinaban en susurros de desaprobación. Los mismos hombres con los que había compartido reuniones, las mujeres que lo habían tratado con cordialidad en eventos anteriores,
Los profesores que antes lo saludaban con respeto, ahora lo veían como si fuera un desconocido. Algunos con lástima, otros con desprecio. Sintió que le faltaba el aire. «No pueden hablar de mí como si fuera el villano de esta historia», soltó con una risa amarga. «Todo lo que hice fue mantener a mi familia. ¿Eso es un crimen ahora?». Nadie respondió, porque todos sabían que no era solo eso. Germán pasó una mano temblorosa por su rostro. La sensación de control que siempre había tenido, la seguridad con la que caminaba por la vida, todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. Por primera vez sintió lo que Clara había sentido durante años: el dolor de ser invisible, la impotencia de hablar y que nadie escuche, la humillación de darse cuenta de que nunca había sido realmente importante para nadie. Valentina seguía de pie en el escenario, observándolo con una expresión inquebrantable. Ya no había rabia en su mirada, solo decepción. Germán no pudo soportarlo. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida. Sentía cada paso como un martillazo en el pecho. Su respiración era irregular, su visión borrosa por la furia y la desesperación. Al pasar por el lado de Clara, se detuvo un instante. Esperó que ella le dijera algo. Esperó que le rogara que se quedara, pero Clara no hizo nada. No porque estuviera llena de rencor, sino porque ya no sentía la necesidad de retenerlo. Por primera vez en su vida no tenía miedo de estar sin él. Germán lo supo en ese instante. Había perdido algo que jamás podría recuperar. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que se lo merecía. El amanecer iluminó la ciudad con un tono dorado, marcando el comienzo de un nuevo día. Pero para Clara no era solo una mañana más. Era la primera vez en años que despertaba sin sentir el peso de la opresión sobre su pecho. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, pero en medio de todo el caos, algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez, al abrir los ojos, no sintió la necesidad de caminar con cautela por la casa, ni de vigilar cada palabra para evitar el mal humor de Germán. La ausencia de su esposo no le generaba ansiedad, sino una paz extraña, casi desconocida. Se levantó de la cama y se acercó al espejo, mirándose con una intensidad que no recordaba haber tenido antes. Su reflejo seguía siendo el mismo, pero algo en su interior le decía que ya no era la mujer que había sido el día anterior. En la cocina, Valentina la esperaba con una taza de café caliente. Su hija la observó con una sonrisa suave, diferente a las anteriores, como si entendiera que su madre estaba descubriendo algo nuevo dentro de sí misma. «¿Cómo te sientes?», preguntó en voz baja. Clara tomó un sorbo de café y suspiró. «Libre». La palabra se deslizó de sus labios con un peso inesperado. Valentina le tomó la mano con ternura, sintiendo en la piel de su madre la historia de sacrificios silenciosos, de noches en vela, de años de renuncia. «¿Y ahora qué quieres hacer?», preguntó con suavidad. Clara no respondió de inmediato. No estaba acostumbrada a pensar en lo que quería. Toda su vida había girado en torno a lo que los demás necesitaban de ella, a lo que debía hacer para mantener la armonía en su hogar. Pero por primera vez se permitió imaginar un futuro diferente. Las palabras de Valentina la acompañaron durante todo el día. Por la tarde, mientras organizaba algunas cosas en la casa, encontró una vieja libreta con apuntes de cuando era joven, cuando soñaba con estudiar y tener una carrera. Se sentó en la cama y pasó las páginas con dedos temblorosos, redescubriendo una parte de sí misma que había olvidado hacía mucho tiempo. Esa noche, en la mesa, Valentina la observó con ojos brillantes cuando Clara finalmente se atrevió a decirlo en voz alta. «Quiero volver a estudiar».
El rostro de su hija se iluminó con una emoción genuina. «Mamá, eso es increíble». Clara sonrió, pero la duda aún rondaba en su mente. «No sé si podré hacerlo, si es demasiado tarde». Valentina negó con la cabeza con firmeza. «Nunca es tarde, tú me enseñaste eso». Por primera vez en años, Clara sintió esperanza. No era solo un pensamiento pasajero, sino una certeza creciendo en su pecho. Mientras Clara empezaba a construir su nuevo futuro, Germán vivía una realidad completamente diferente. Su orgullo herido le había impedido volver a casa la noche de la graduación. Pasó la madrugada solo, en un hotel barato, sumido en el alcohol y en una ira que no sabía a quién dirigir. Al principio, su rabia estaba enfocada en Valentina, por haberlo traicionado, por haberlo expuesto frente a todos. Luego, en Clara, por haberle permitido quedar en ridículo. Pero cuando la resaca matutina se disipó, lo único que quedó en su interior fue un vacío insoportable. Regresó a casa al atardecer, esperando encontrar todo como siempre, esperando que Clara lo recibiera con la misma sumisión de siempre, que bajara la cabeza y aceptara su regreso sin más preguntas. Pero lo que encontró fue una casa diferente. Por primera vez en años, todo estaba ordenado, pero no con el meticuloso cuidado de una esposa temerosa de cometer errores, sino con la calma de alguien que estaba reclamando su propio espacio. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la brisa de la tarde. Había flores frescas en la mesa y lo más sorprendente de todo, había música sonando a bajo volumen en la cocina. Clara estaba de pie, sirviéndose un té con una expresión serena. Cuando lo vio entrar no hubo miedo en su mirada, solo tranquilidad. Germán sintió una punzada en el pecho. «Volví», dijo esperando que esas palabras fueran suficientes. Pero Clara solo asintió, sin rastro de la mujer que solía esforzarse tanto por agradarlo. «Lo sé». Él esperó más, una señal de que todo volvería a la normalidad, que ella aceptaría su presencia como lo había hecho durante tantos años. Pero Clara no tenía intención de hacerlo. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Germán sintió un escalofrío. Nunca había escuchado ese tono en su esposa. Se sentaron frente a frente en la mesa. Germán no estaba acostumbrado a estar en esa posición, a no tener el control. «Clara, yo no quiero escuchar excusas», lo interrumpió ella con calma. «No estoy aquí para discutir el pasado, solo quiero dejar las cosas claras». Germán sintió que su garganta se cerraba. «Quiero ser mejor», dijo con torpeza. «No quiero que esto termine así». Clara sostuvo su mirada, pero ya no con la sumisión de antes. «No es una decisión tuya», respondió con serenidad. «No puedes destruirme durante años y luego esperar que todo vuelva a ser como antes». Germán sintió que su mundo se derrumbaba. Siempre había creído que Clara era su refugio, que ella nunca lo dejaría, sin importar lo que hiciera. Pero ahora entendía la verdad más cruel. Ella no lo necesitaba. Clara se puso de pie y caminó hacia la puerta. «No sé qué pasará en el futuro, Germán, pero esta vez yo decidiré qué hacer con mi vida». Lo dejó sentado allí, solo, con su arrepentimiento. Esa noche, Clara se acostó con el corazón en paz. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez no le tenía miedo. Clara despertó con una sensación distinta. Por primera vez en muchos años no sintió el peso de la tristeza al abrir los ojos. En lugar de la rutina monótona que había seguido durante décadas, su día comenzaba con un propósito nuevo, con una chispa que le iluminaba el alma. Había tomado la decisión de estudiar. Inscribirse en un curso le parecía un desafío enorme, pero también una promesa de que su vida aún tenía mucho por ofrecer. Con el apoyo de Valentina, había buscado opciones y finalmente se había matriculado en algo que siempre le había apasionado. Mientras leía los materiales de su
Primera clase, sintió una emoción que no experimentaba desde su juventud: la esperanza. Valentina la observaba con orgullo. Ver a su madre renacer después de tantos años de sombra era una de las cosas más hermosas que había presenciado. Durante mucho tiempo, Clara se había visto a sí misma solo a través de los ojos de Germán, creyendo que no era lo suficientemente capaz, que su vida no tenía valor fuera de la casa. Pero ahora estaba aprendiendo a mirarse con otros ojos, a descubrir su propio potencial. Los días pasaban, y con cada uno, Clara se volvía más fuerte. Se sorprendía a sí misma recordando lo mucho que le gustaba aprender, lo feliz que se sentía con cada pequeño avance. Ya no tenía miedo de equivocarse, porque ahora entendía que el fracaso no era un castigo, sino parte del crecimiento. Mientras Clara construía su nueva vida, Germán se hundía en la suya. Desde aquella noche en la graduación, todo parecía haberse desmoronado a su alrededor. Al principio, pensó que con el tiempo todo volvería a ser como antes, que Clara lo perdonaría y que su hija se olvidaría de lo sucedido. Pero la realidad era otra. Los días se hicieron largos y vacíos. La casa que antes le pertenecía se había transformado en un espacio ajeno, un lugar donde ya no tenía poder. Cada vez que intentaba hablar con Clara, ella lo escuchaba en cortesía, pero sin permitirle cruzar la barrera que había construido. Él quería creer que aún tenía una oportunidad, pero en lo profundo de su ser sabía que había perdido algo irreemplazable. Una tarde, después de muchas idas y vueltas, Germán tomó valor y se acercó a Clara con la intención de hablar. Encontró a su esposa sentada en la mesa, concentrada en sus estudios. La imagen le resultó extraña y dolorosa. Durante años, él la había visto siempre ocupada con tareas domésticas, pero nunca con algo propio, con algo que la hiciera brillar. «Clara, ¿puedo hablar contigo?». Ella levantó la mirada con expresión tranquila. Ya no había miedo en sus ojos. «Dime». Germán se aclaró la garganta. No estaba acostumbrado a sentirse nervioso frente a su esposa, pero ahora todo había cambiado. «Sé que he cometido muchos errores», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero que sepas que me arrepiento». Clara lo observó en silencio. «No me di cuenta de todo lo que hiciste por nuestra familia», continuó él, con la voz más débil de lo que esperaba. «Siempre creí que era yo quien sostenía todo, pero estaba ciego». Clara suspiró suavemente. «Germán, no necesito tu perdón», dijo con calma, «ni tu validación». Las palabras golpearon a Germán más fuerte de lo que había imaginado. «No quiero que esto termine así», insistió. «No quiero que me odies». Clara negó con la cabeza. «No te odio», respondió con sinceridad, «pero tampoco te necesito». Germán sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante miles de años había creído que su esposa siempre estaría allí, sin importar cómo la tratara. Ahora entendía que la había perdido para siempre. Clara sonrió levemente y volvió a sus estudios, dejando en claro que su conversación había terminado. Cuando Germán salió de la casa, sintió un vacío insoportable en el pecho. Durante toda su vida había dado por sentado que el poder y el control eran lo más importante. Ahora entendía que lo único verdaderamente valioso había sido Clara, y la había perdido. Algunas palabras pueden cambiar todo, pero algunas pérdidas son irreversibles. La historia de Clara y Germán es un recordatorio poderoso de las consecuencias de nuestras palabras, nuestras acciones y sobre todo de nuestra indiferencia hacia aquellos que más nos aman. Durante años, Clara vivió en la sombra, minimizada, relegada a un papel secundario en su propia vida. Aceptó el silencio como una forma de resistencia, creyendo que su sacrificio era necesario para el bienestar de su familia. Pero en algún
Momento. Las verdades ocultas encuentran su camino hacia la luz y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. ¿Cuántas veces las personas a nuestro alrededor cargan con el peso de renuncias que ni siquiera notamos? La historia de Clara nos invita a reflexionar sobre el sacrificio silencioso que muchas personas hacen en nombre del amor, la estabilidad o la familia. Nos recuerda que el esfuerzo no siempre se mide en dinero o en logros visibles, sino en cada pequeña decisión de poner a los demás por encima de uno mismo. Y, sin embargo, la mayor lección de esta historia es que no hay sacrificio que deba ser eterno, ni amor que deba implicar perderse a uno mismo. El desprecio de Germán no nació de la maldad, sino de la ceguera. Creció convencido de que el éxito se mide en títulos, en reconocimiento, en el poder de ser quien provee económicamente, pero olvidó que la verdadera grandeza no radica en lo que acumulamos, sino en cómo tratamos a los demás. Clara, con su paciencia infinita, con su amor silencioso, con su fortaleza inquebrantable, fue el pilar de una familia que él creía sostener solo. Y cuando finalmente se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. ¿Cuántas veces en la vida no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos? Germán creyó que Clara siempre estaría allí, que su presencia era una constante inalterable, que su amor era un hecho irrefutable. Pero el amor no es incondicional cuando se trata con desprecio. No importa cuánto alguien nos ame, si nunca le damos el valor que merece, llegará un día en que el amor se cansará de esperar. Y ese día, como le sucedió a Germán, la soledad será la única respuesta. Clara, por su parte, nos enseña que nunca es tarde para recuperar la propia vida. Durante años, se convenció de que su existencia estaba ligada a la de su esposo, que su valor era determinado por la manera en que Germán la veía. Pero la verdad es que siempre tuvo dentro de sí la capacidad de brillar. Solo necesitaba un empujón para darse cuenta. Fue su hija quien la ayudó a ver que su vida no tenía por qué reducirse a un papel secundario, que aún tenía sueños que perseguir y que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Esta historia nos deja una lección fundamental. Cada persona es dueña de su propio destino. Nadie debería vivir sintiéndose invisible, sin voz, sin identidad. No importa cuánto tiempo hayamos pasado en la sombra, siempre hay una oportunidad para redescubrirnos, para tomar un nuevo camino, para escribir una historia diferente. Clara podría haber continuado soportando en silencio, pero eligió otra cosa. Eligió la dignidad, eligió el amor propio, eligió la libertad. Y en esa elección nos da una enseñanza invaluable. El momento de despertar llega cuando decidimos que merecemos más. A veces el miedo nos paraliza. Pensamos que el cambio es imposible, que la vida ya está escrita y que no hay margen para corregir lo que hemos permitido por demasiado tiempo. Pero la vida siempre nos da oportunidades para renacer, para reconstruirnos desde los pedazos de lo que alguna vez fuimos. Y aunque el proceso puede ser doloroso, al final la recompensa es la paz. Germán representa a todas esas personas que creen que el poder es lo que define su importancia, sin darse cuenta de que el verdadero poder reside en la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Cuando finalmente vio la verdad, cuando entendió que su arrogancia lo había dejado solo, comprendió que había perdido lo único que realmente tenía valor. Pero algunas pérdidas son irreversibles. El destino nos da advertencias, nos envía señales, nos da oportunidades para cambiar. Pero si ignoramos esas señales, si seguimos actuando como si el amor de los demás fuera algo garantizado, llegará el día en que abriremos los ojos y descubriremos que estamos solos. Y el arrepentimiento no cambia el pasado, solo lo vuelve más doloroso.
La historia de Clara y Germán no es solo una historia de amor perdido, sino una historia de renacimiento, porque mientras uno se hundía en la desesperación de lo que perdió, la otra encontró la fuerza para escribir un nuevo comienzo. Nos recuerda que siempre hay una elección, siempre hay un camino, siempre hay una manera de reclamar nuestra propia historia. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir o destruir, pueden dar vida o apagarla. Y a veces, una sola palabra, dicha en el momento adecuado, puede cambiarlo todo. Pero hay palabras que, una vez dichas, no pueden retirarse. Hay heridas que no sanan con disculpas. Hay oportunidades que, una vez desperdiciadas, nunca vuelven. Germán entendió todo esto cuando ya era demasiado tarde. Clara, en cambio, entendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y esa es la lección más valiosa de todas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.